Continuamos en síntesis y le damos la bienvenida al licenciado Ayromi Castro, economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros en República Dominicana. Bienvenido, Ayromi. Buenos días, Michelle. Buenos días, don Andy. Buenos días. Hoy tenemos, diría yo, por casi obligación, tratar el tema de la corrupción. Y no es que la corrupción esté de moda. Escribía varios artículos en las últimas semanas. Lo vi en Acento. Creo que todas las Acento. semanas del año en Acento. Creo que el más largo que he escrito, 6 o 7 entregas, sobre la corrupción, así lo titulé. Y viene a cuento esto porque en la semana pasada han surgido casos bastante interesantes sobre la corrupción. Reitero, no creo que la corrupción esté de moda, creo que simplemente ahora los casos de corrupción están siendo llevados a los medios, están siendo llevados a la justicia, y que progresen o no en la justicia ya es otra historia. Y esto se está dando no solamente en el mundo, también en la República Dominicana, porque no habíamos tenido esos casos antes, salvo el caso de Salvador Jorge Blanco, ¿verdad?, en el 86, que tuvo una connotación que ahora vemos y entendemos que hubo algo político en todo ese proceso, claro, aunque no puedo decir jamás que no existían visos de corrupción en el Pero Balaguer admitió que era más tema político. Luego lo admitió y bueno, algunas cosas más, ¿verdad? Sí, sí. Pero tenemos que tocar el tema del apresamiento de Álvaro Colón. Es correcto. De la Internacional Socialista en Guatemala, apresamiento de parte de su staff, su ex ministro de Hacienda y director de Oxfam. Director de Oxfam actual en Guatemala. Es un punto negativo adicional que se le anexa a Oxfam, aparte de todos las acusaciones en Haití y en otras partes en África sobre abusos sexuales, ¿verdad?, en esos hechos por funcionarios de Oxfam, que ya fueron admitidos y causó la dimisión de su directora. Esta situación viene a cuento por la desaparición, aparentemente, de algunos millones de dólares en un proceso de construcciones en Guatemala. Guatemala sigue en la delantera en lo relativo a las acusaciones de expresidentes y exministros. Pero tú sabes por qué. Sí, allí estaba la sede, ¿verdad?, exacto, de la organización no gubernamental que tiene que ver con asuntos anticorrupción. La CICET. Okay. Y entonces esto ha ayudado bastante, pero que esto no es... el trabajo de esta ONG no debe de ser solamente en Guatemala, debe de ser en todas partes global del mundo. Y yo insisto, la corrupción no está de moda, siempre han existido casos de corrupción. Y aquí tuvimos casos de corrupción en los 90 que todo se quedó en nada, en papeles nomás. Debo recordar Hidroquebec, 20 millones de dólares que desaparecieron y no se supo nunca. Sí. 20 millones de dólares a precio de año 93, claro, 91. Es decir, que ahora mismo, si lo deflactamos, eso es mucho más dinero. Pero también tenemos que citar la acusación, o mejor dicho, las investigaciones, porque no ha sido acusado. El caso de que implique la acusación llevaría a que tenga que dimitir. Las investigaciones que se le están haciendo a Netanyahu en Israel. Y tiene 3 casos en investigación que fueron sometidos a la Fiscalía, pero aún la Fiscalía no decide si acusa o no. Si acusa, las leyes israelíes indican que él debe dimitir para enfrentar las acusaciones. Esto es muy importante que se sepa. Así es. Está establecido legalmente esto en Israel. Los casos son por aceptación de regalos, sí, para fines de concesiones fiscales a un productor de cine. ¿Esos sobornos? Sí. Otro es para al diario de mayor circulación en Israel, para que le ayudaran a circular más, para que le concedieran algunos permisos adicionales. Y el tercer caso, ellos le llaman caso 1000, 2000 y 3000.
El caso 3000 quizás es el más embarazoso de los tres, es el que tiene que ver con la compra de submarinos a Alemania, en el que está vinculado un primo de Netanyahu, que recibió una comisión por escoger a esa empresa, dado que trabaja para esa empresa o es asesor de esa empresa. Ahí están estas son las investigaciones, como les digo, no ha sido acusado. Netanyahu en este fin de semana se destapó acusando de nuevo a Irán y amenazando de que iba a atacar a Irán. Es algo muy natural bajo la situación que él está. Es una suerte de walk the dog, como le llaman los norteamericanos, es decir, pasear al perro, es decir, tirar una cortina de humo para entonces enardecer el patriotismo y que entonces se pierda atención a la noticia fuerte que es la de las acusaciones, no, las investigaciones a las que él ha estado sometido. El tercer caso, y este caso en cierta forma nos toca porque existen inversiones de esa cadena en el país, es el caso de los hoteles Riu, cuyo presidente fue apresado, detenido más bien, salió bajo fianza y pudo salir incluso de los Estados Unidos, acusado de soborno a funcionarios del Ayuntamiento de Miami-Dade para que le concedieran la expansión de una construcción de habitaciones a través de reconstrucción, puesto de que los bomberos de Miami-Dade habían determinado que no se tenían los permisos ni que la construcción era legal en el 2014. Ellos han emitido una comunicación, es decir, la cadena Riu, diciendo que eso es mentira, que ellos no pasaron ningún tipo de soborno para esto y que lo que sí aparece en los correos electrónicos es el dinero extra que ellos le estaban dando al ingeniero que estaba construyendo para que avanzara el proceso de construcción de la obra, cosa que no es ilegal, pero llama la atención porque en los correos sí dice que debieron de dar más dinero y a quien se refería era al ayuntamiento, no al constructor. Sí, ahí viene un proceso que las investigaciones dirán entonces cuál es la verdad. Sí, porque quizás el intermediario era el ingeniero. Sí, pero que ellos dicen que esa persona ya no era funcionario del ayuntamiento, es decir, la persona que recibió el dinero, al ingeniero, la que supuestamente recibió. ¿El ingeniero o el que recibió el dinero? El que recibió el dinero supuestamente, que fue funcionario del ayuntamiento y que fue cesado por una situación que todavía no está clara si fue por esa investigación o fue por otra situación. Ellos dicen en su comunicado que esa persona no era ya funcionario y que el dinero ellos se lo entregaban al ingeniero para que avanzara el proceso. No dicen que era a la otra persona. Ahora, toca demostrar que que el ingeniero le pase el dinero posteriormente al funcionario para entonces lograr con esto favores, ¿verdad? Eso sería otra cosa que está todavía a expensas de la investigación o de la revelación de lo que diga la investigación. Mira, Romy, yo creo que tú has traído un tema sumamente interesante. Nosotros, particularmente los dos, hemos tratado en los medios escritos en reiteradas oportunidades temas sobre corrupción. Es un tema en República Dominicana que nunca salía en las encuestas, o cuando salía con un porcentaje muy mínimo, de tal manera que a la gente no le importaba lo que pasaba con la corrupción, pero que en los últimos años sí está en las encuestas, inclusive con una valoración importante. Claro. Es un tema en que debe preocuparse todo el mundo. El ejemplo de Guatemala, deberíamos todos imitarlo, no desde el punto de vista de la corrupción, sino de la anticorrupción. Claro. Para que realmente los políticos, los funcionarios, entiendan que de verdad el dinero público, los recursos del Estado no son propiedad de nadie. Son sagrados. Son sagrados. Y que la transparencia es fundamental. Yo creo que de los últimos 10 presidentes de Guatemala, 6, si mal no recuerdo, están presos o han estado presos. Y algunos por lo menos han estado sometidos a investigaciones bastante serias. O algunos huyendo. Sí, o sea, esto es grave.
Y de verdad tú dices, bueno, ¿y por qué ocurre esto en Guatemala? Incluso vinculados al narcotráfico. Incluyendo algunos también y el lavado de dinero. Sí. ¿Por qué ocurre en Guatemala? Tú dices, bueno, ¿qué? ¿Guatemala es Suiza? No, lo que pasa es que hay una entidad, apéndice de las Naciones Unidas, que los gobiernos permitieron que trabajara y que inclusive el presidente actual trató de sacar al ejecutivo principal de su país. Es que está a expensas de una investigación también. Correcto. El actual. Entonces tú dirías, ¿y por qué el presidente de turno hace eso? O sea, ¿qué cosa, a quién más le beneficia tener un control estricto sobre los recursos del Estado? A los gobernantes. Sí. O sea, yo creo que los gobernantes no quieren hacer la cosa mal hecha. Creo yo. Yo también entiendo eso. Entonces, ¿por qué no tener funcionarios probos? ¿Por qué no trabajar con la gente que tú entiendes que son honestos? Hay un video que no me da tiempo poner ahora, que me mandaron algo de México, hablando sobre lo que es. Dice, ese no es mi país. Y yo lo voy a poner, a ver si puedo mañana. Es interesantísimo, pero mira, el ejemplo es, y uno habla de este tema como con mucho dolor. Y la corrupción está en todas partes. Y no es que nosotros medimos en la transparencia internacional con un porcentaje X, y tú dirías, bueno, yo hice un artículo una vez diciendo, yo tengo 30 puntos de 100, aquel tiene 40 puntos de 100, 50 puntos de 100. No, yo estoy mejor que tú porque yo tengo 60 puntos de 100. Y aquel está mejor que yo porque tiene 20 de 100. Al final de cuentas, todos son corruptos. Porque si tú sacaste de 70 para abajo, es corrupto. Y aquel es menos corrupto. Pero de verdad, ¿qué hay que hacer? Y mi último artículo que escribí sobre este tema se llama Transfusión Ética. Haciendo un paralelismo en qué? En que nosotros los humanos, cuando tenemos ciertas dificultades de salud, necesitamos transfusión sanguínea. Y nosotros, yo como presidente de Cruz Roja, de una de las filiales, estamos constantemente ayudando gente, amigos relacionados y no relacionados, para proveerlo de sangre, un órgano vital para la sobrevivencia. Y entonces yo dije, bueno, necesito sangre y hay que transfundirme sangre. Pero yo estaba apostando a una transfusión mejor que a sangre, que es una transfusión ética. Todos nos vamos a morir, pero al final de cuentas, si te mueres siendo serio, es mejor que te mueres siendo un corrupto. Claro que entonces, sí. creo que lo que tenemos que abogar, hacer abogacía. ¿Y se cambia? ¿Tú crees que hay gente que tú le puedas cambiar? Sí. La institucionalidad tiende a cambiar. Te lleva a cambiar. Pero la corrupción nunca va a tender a ser. No. Tú la puedes mitigar, Se mitiga, pero nunca va a tender porque eso viene con los humanos. Eso es una situación bien difícil, psicológica, sociológica del ser humano. Creo que no tiende a cero. Hemos hecho algunos cálculos de esto que no vienen a cuentos ahora porque por tiempo, ¿verdad? Pero jamás la corrupción va a tender a cero, pero sí se puede mitigar a niveles óptimos. Claro. Y los niveles óptimos se pueden lograr. Claro. Pero para lograr los niveles óptimos se necesita aplicar la ley y que la ley esté acorde con su ejecución y que su ejecución vaya acorde con el delito que ha sido cometido. Es decir, que si tú has cometido un delito, la sanción sea una sanción realmente ejemplar, es decir, que vaya de acuerdo al delito al daño ocurrido que tú hayas cometido. De ahí viene la famosa teoría de la corrupción de Becker, de Gary Becker, que dice que la imposición de la ley debe de ser lo suficientemente fuerte para desmotivar a el infractor y a quien tienda a infringir. O sea, el castigo o la consecuencia. Esto vino a cuento porque Becker iba a dar un examen en la universidad y tenía fama de ser uno de los profesores más recios, más fuertes, básicamente en el asunto del horario, y cerraba las puertas cuando entraba y la abría cuando salía. Entonces tenía esa fama de 20 y tantos de años dando clases en la universidad. Iba a dar un examen y iba un poco tarde. Cuando llegó al parqueo del edificio, encontró que no había parqueo, que tenía que parquearse en otro parqueo de otro edificio, pero no le iba a dar tiempo caminar hasta este edificio.
El único sitio donde se podía parquear, Becker, era en un espacio donde no estaba permitido parquearse. Y él sabía que si se parqueaba ahí, le iban a poner una multa de $5. Sí. Y él analizó, Michelle y don Andy, $5 o mi reputación. Sí. $5. Y se parqueó. Fue, dio el examen y volvió y encontró la multa, $5. Y ahí empieza su reflexión sobre la teoría de la corrupción. Porque si las sanciones no van a tan bajas, entonces la gente sí, tenderá si fuera $5,000, por ejemplo, oye, ya es otra cosa. Vamos a pensarlo. Otro que tema, tiene mucho sentido. Sí, claro. sí, y eso está, él hizo ecuaciones Escribió. econométricas para demostrar esto. Es decir, eso Yo está tengo muy bien exactamente establecido. la misma teoría con el caso, y lo he dicho aquí varias veces, de cuando los políticos, sobre todo en tiempos de campaña, comienzan a atacar la corrupción de la policía. ¿No? Que los salarios, si le pagáramos $500, $600, y yo digo que por más que un policía es bueno que tenga mejores salarios, Claro. y que mejoren su esperanza Claro. de vida, todo eso, pero que cuando un narcotraficante le da 100,000 pesos, 200,000 pesos, $1,000,000 por un viaje a un policía, o una discoteca le da 25,000 pesos para dejarlo abierto toda la noche, Pero contra eso tú no vas a No, poder. contra eso no. Y eso, el que es corrupto será corrupto como sea. Claro. Pero ayuda a que los agentes se sientan seguros. Se sientan seguros con su salario, con todos con sus seguros. Es decir, todo lo que sea una ayuda, o mejor dicho, algo que le garantice tener un mejor nivel de vida, eso ayuda a que ellos cumplan su deber con mayor satisfacción. Brevemente, porque ya el tiempo se nos va. Mira, lo malo de esto es, Eiromi, cuando si hay conciencia en que el que hace lo mal te compromete. Cierto. En que si tú no eres corrupto y tú quieres que nadie sea corrupto, pero si tú permites de una forma u otra, te hace cómplice de lo mismo. Claro que sí. Mira, por ejemplo, yo no sé, claro, lo de Álvaro Colón, pero estaba catalogado como un hombre serio. Y lo hemos traído aquí a dar conferencias a este país sobre temas de anticorrupción. Y el caso de Lula, que está entredicho y están diciendo que Odebrecht manipuló las pruebas, también es tema de investigación. Claro. Y de Se tiene que análisis. demostrar en un y entonces, juicio. esto pone en que los líderes, los mandatarios, tienen que ser cada vez más vigilantes, más fuertes y poner sanciones a sus amigos. Porque Y yo he que sean- dicho, y que sean yo he dicho, disuasivas las sanciones, yo he dicho que es que la el agradecimiento es eterno. El agradecimiento es eterno, pero no así el acompañamiento. Bueno, las noticias de lavadodinero.com de la semana pasada, la más importante, es la sanción a Bancorp en Estados Unidos por el Departamento de Justicia, $613 millones por debilidades en su política antilavado. La manifestación de Christine Lagrange acerca de las criptomonedas. Ella dice que es inminente. Christine Lagrange, Fondo Monetario Internacional. Es decir, la directora jefe, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que es inminente una regulación a las criptomonedas. Es decir, que hay que regularlas, no prohibirlas, que es lo que venimos diciendo aquí desde hace bastante tiempo. A ver. Y aquí te voy a dejar para terminar, y yo creo que tú terminaste, ¿verdad? Solamente me falta la acusación de los 5 funcionarios. Lo voy a decir ahora, porque esto es como tú comenzaste. Sí. Dice, son desmedidas las críticas a Oxfam. Eso lo habla el jefe principal de Oxfam, en el sentido de todo lo que es los ataques que han recibido con el tema de Haití, que yo había dicho aquí, que real efectivamente no debe ser tan fuerte la crítica hacia Oxfam como tal. Claro. Porque real efectivamente tú no puedes controlar necesariamente a unos consultores. A todos y cada uno de consultores independientes que tú contratas para un trabajo en particular. Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted, don Andy. Finalmente, la acusación a 5 exfuncionarios de PDVSA, de corrupción, lavado de activos. ¿Quiénes son? Básicamente el ex viceministro Villalobos, Nervis Villalobos,
Rafael Reiter, Luis Carlos de León, César Rincón y Alejandro Istúriz. Villalobos fue viceministro de Energía durante el periodo 99-2013, Chávez era presidente. ¿Y quién lo acusa? El resto... Ajá, ¿quién lo acusan? Lo acusa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, Maduro. Ah, no, de Estados Unidos. Estados Unidos. Y también ahí trabajaron con el señor Ramírez, con exacto. El que fue... Ramírez no está en Estados Unidos. No se sabe dónde está. Entonces quizá está cooperando. Quizá está cooperando. Bueno, Ramírez es persona que está siendo investigada en Estados Unidos, no puede ir a Venezuela, no se sabe exactamente dónde está. Ese era el magnate, ¿eh? Sí, duró mucho tiempo en PDVSA, que imagínate. También fue vicepresidente en un momento determinado. El presidente de PDVSA es un problema. Lo que pasa es que, mira, en Haití y en Venezuela se están dando casos de que la gente, los gobiernos, acusan gente también para sacarlo del medio. Para sacarlo del medio. Claro. Es una locura. Claro, eso siempre ha pasado. Por eso yo digo que la justicia nuestra no está en peor situación que antes. Yo creo que la justicia nuestra está en mejor situación que antes, pero no en la óptima. Porque ahora los jueces y los fiscales están mejor preparados. Ambas escuelas, la del Ministerio Público y de la Judicatura, han preparado mejor a los jueces y la calidad de los jueces. Y alguien me dijo, no, pero ahí están unas supremas y unas altas cortes que han sido maleadas por la política. Y yo le digo, ¿y cuándo no fueron maleadas por la política? Siempre, ¿Y dónde no lo fueron? ¿Y dónde no lo fueron? Y el tema no es la política. Pasa que ahora tocó que ellos tomaran decisiones. El tema no es la política, sino es tu integridad profesional como juez. Claro. Que aunque tú seas político, que no tiene por qué no serlo, tú puedes ser independiente cuando tú vas a hacer un dictamen sobre la naturaleza. Correctamente. Y actuar como dice la ley. Objetivamente. Bien. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bien. Agradecemos al licenciado Airomi Castro, economista, asesor en prevención de lavado de activos, que estuviera con nosotros hoy. Don Andrés, por nosotros terminamos y seguimos con Síntesis. Quiero ser tu representante. Sacamos a Marcela del CEI. Sí. Ah.